Bienvenidos a este segundo video del curso de seguridad para padres, en el cual hablaremos de algunas buenas prácticas en materia de seguridad que como adultos podemos tener al momento de hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas sobre cómo comportarse en internet. Hablábamos de la gran cantidad de información, la gran cantidad de tiempo que los menores pasan en internet, intercambiando información, videos, fotos a través de redes sociales, de aplicaciones, jugando, y de esta manera pues obviamente están expuestos a una gran cantidad de riesgos. Ya hablábamos de ellos en el video anterior, el tema del sexting, ciberbullying, grooming y en general muchos de los delitos informáticos que hacen parte de la cotidianidad. Entonces es muy importante que como padres tengamos en cuenta que las primeras acciones que se deben hacer con los menores tienen que ir al respecto de empezar por informarse como adulta respecto de cuáles son esos riesgos, de qué manera ocurren, porque para poder ir y hablar con los chicos, con las chicas sobre los riesgos, pues obviamente hay que conocer de qué se les habla. No estamos queriendo decir que nos tengamos que volver unos expertos en materia de tecnología y manejar la tecnología tan bien como seguramente lo hacen ellos. No es necesario llegar a eso, pero sí saber y reconocer cuáles son ese tipo de riesgos, saber qué es sexting, saber qué es ciberbullying, saber qué es grooming, saber cómo funcionan y obviamente poder acercarnos a ellos para explicarles de que existen ese tipo de riesgos. Segundo, hablar con los chicos, explicarles que existen estos peligros, que existen estos riesgos para que ellos de alguna manera empiecen a tomar conciencia. Mencionábamos el tema o esa disyuntiva que hay entre controlarlos o no controlarlos. Seguramente a edades muy tempranas ese control sobre los chicos, tener una solución de control parental en sus dispositivos va a ser de gran ayuda porque obviamente muchas veces no son conscientes de dónde están ingresando y simplemente van navegando por internet, pero a medida de que los chicos, las chicas van creciendo, es importante también hablar con ellos, que ellos sean conscientes de cuáles son esos riesgos y que obviamente por decisión de ellos no hagan las acciones que los puedan poner en riesgo. De alguna manera es llevarlos a que se empoderen de manera segura del uso de la tecnología y obviamente en el caso de que exista algún tipo de problema, que exista algún tipo de inconveniente, saber que siempre está la posibilidad de hacer la denuncia, sea en las mismas redes sociales o ante las autoridades pertinentes en cada uno de los países para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces hablamos de empezar por informarse al respecto de cómo funcionan este tipo de amenazas. Particularmente cuando hablamos de grooming es importante reconocer y saber cómo funcionan o cómo actúan las personas, los adultos que están detrás de estas campañas o detrás de estos ataques de grooming. Es importante saber que son personas adultas que tienen por lo general varios perfiles en redes sociales y a través de estos perfiles contactan a los menores. ¿Y cómo lo hacen? Siempre acercándose a ellos, dándoles la razón en todo, obviamente para que ellos se sientan en confianza. Entonces siempre van a coincidir en todos los gustos que tienen, el club de fútbol, los gustos musicales, los hobbies, y de alguna manera logran entablar esa relación de confianza con el menor. Luego empiezan a intercambiar información, a pedirles fotografías, empiezan a querer también aislarlos de su núcleo, porque obviamente es muchísimo más fácil para los chicos muchas veces hablar a través de internet con alguien que está todo el tiempo para ellos y que los escucha. Y obviamente pues ahí es donde los padres deben entrar a poder charlar, a poder hablar con ellos para evitar este tipo de situaciones. Entonces este tipo de actuaciones que ya se sabe que es la manera en la que actúan los groomers, es importante hacérselo saber a ellos, que si en algún momento entablan alguna relación a través de un juego, a través de una red social con alguna persona, y esa persona les empieza a dar la razón en todo, empieza siempre a coincidir en todas sus acciones y los empieza a querer aislar de su familia, pues que lo vean como algo que puede llegar a ser peligroso, y que si es así, obviamente no se sientan asustados, no se sientan con temor de hablarlo con ustedes, sino que al contrario, que lo puedan expresar para que sean el papá, la mamá, la persona que los pueda ayudar a salir de este problema.
También hablábamos dentro de estas buenas prácticas el tema de la privacidad y de la identidad que como usuarios cada uno tiene en internet, y la llave para poder cuidar esa identidad son las contraseñas. Entonces es importante también hacerle saber a los chicos que es importante contar con una contraseña que sea lo suficientemente fuerte. Estamos hablando de tener por lo menos más de 10 caracteres, que sea fácil de recordar, usar números, letras minúsculas, letras mayúsculas, y sobre todo lo más importante, que no compartan esa contraseña. La contraseña es personal, y si por alguna razón deciden compartirla, en el momento en que vuelvan a hacer uso de la misma, que de la cuenta a la cual compartieron esa clave, que la cambien para evitar que alguien más pueda suplantar su identidad. Eso es quizás lo más importante, porque muchas veces los menores desconocen que pueden existir estos riesgos y obviamente tienen unas prácticas poco seguras. Además, existen también soluciones de doble autenticación. Estamos hablando de mecanismos que permiten agregar una capa adicional de seguridad para evitar que si alguien obtiene esa contraseña, pues obviamente la pueda utilizar. Entonces, son todo este tipo de cuestiones que como padres, como madres, debemos tener en cuenta para poder evitar y para poder hablar con los más chicos al momento de hablarles de estos temas relacionados con seguridad. Y sobre todo en lo que tiene que ver el manejo de los dispositivos móviles. Sabemos que muchas veces se les da el acceso a ese dispositivo móvil, muchas veces incluso a edades bastante tempranas, y el gran problema no es que tengan el acceso a la tecnología, porque la realidad es que estamos en un mundo bastante conectado, sino que el problema o los problemas pueden empezar a ocurrir cuando se les dan estos dispositivos sin el mayor cuidado y simplemente para que ellos tengan ahí algún tipo de entretenimiento. Y la verdad que lo que les estamos dando es una ventana, una puerta a un mundo con infinitas posibilidades. Entonces está buenísimo que puedan tener el acceso a la tecnología, utilizarla, aprovecharla sobre todo, pero que siempre lo hagan de la manera segura, y que en el momento en el que se puedan ver expuestos a algún tipo de problema, algún tipo de situación que los haga sentir incómodo, pues obviamente que tengan la posibilidad de hablar con el padre, con la madre, con algún profesor, con alguna profesora al respecto de esto. Y sobre todo, lo más importante, si reciben algún tipo de mensaje por una red social, por algún juego, por algo que los haga sentir incómodos, no borrar esa información, no borrar ese mensaje, porque seguramente va a servir de pruebas para una investigación posterior. Siempre hacer la denuncia si se ven contenidos que puedan ser molestos en redes sociales o en algún tipo de servicio que se utilice. Siempre se puede hacer la denuncia. Todas las redes sociales tienen un mecanismo para hacerlo y es muy sencillo de encontrarlo. No reenviar la información que se recibe, y sobre todo cuando ocurren este tipo de incidentes, guardar esa información para poder utilizarlo como pruebas posteriores. Así que los invito para que sigan navegando en nuestro curso, encuentren en los PDFs toda la información, extiendan de estos consejos de los cuales estuvimos hablando, y si tienen más dudas recuerden ingresar a digipadres.com, donde todo el tiempo estamos publicando información actualizada sobre estos temas. Muchas gracias.